Hola, buenas noches. Hoy jueves, hoy es viernes. Hoy es viernes ya, perdón, estamos súper despistados. Hoy es viernes ya, hemos avanzado un poco la noche, hemos intentado ser puntuales, pero al final, se nos ha ido un poco el tiempo, que a veces es más corto de lo que parece. Vamos a hablar hoy de 5 temas, vamos a intentar hacer un poco un resumen del día. Un día, vamos a decir, lo que parece más tranquilo de lo que ha sido toda la semana. Nosotros está claro que vamos a empezar hablando de eso que parece una guerra de todos contra todos en el gobierno, de esas cosas que se hacen cuanto menos curiosas, donde está mezclado el tema del CNI, las batallas internas, los movimientos incluso del, podríamos decir, medio decapitado Podemos, que también hablaremos de ellos especialmente, y todo eso se forma en una mezcla que acaba siendo cuanto menos complicada. Y en una situación así del gobierno, pues vienen las votaciones en el Congreso, que será nuestro segundo tema. Viene, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, que se votará, si no hay novedad, la semana que viene, o se han votado enmiendas a la totalidad totalmente eliminadas. Pues la Ley de Seguridad Ciudadana, que en principio se votaría la semana que viene, y donde parece que el PP va a salvar al gobierno. Es algo bastante sorprendente, vamos a dejarlo ahí, es decir, no porque no les guste la ley, que ya ha dicho Cuca Gamarra, que tampoco es una ley que les gusta mucho, con lo cual sorprende todavía más. Luego nos iremos a un poco a la economía, un poco a hablar de la IREF, que hoy ha insistido en su informe, pues la poca transferencia del gobierno, que esto va mal en pocas palabras, y que con estas cifras y con la fallida de los fondos europeos puede bajar el PIB hasta 7 décimas. Estamos hablando de cifras realmente muy elevadas. Luego nos iremos a hablar de lo que hemos avanzado antes, de ese Podemos cada vez más roto. Se han formado definitivamente dos frentes, uno con Pablo Iglesias y otro con Yolanda Díaz y Garzón, y va a ser el punto, podríamos decir incluso, podría ser final. Curiosamente, las elecciones andaluzas, muchos creen que se juega mucho el PSOE en esas elecciones, están en lo cierto, pero pocos ven que quien se está jugando la vida es seguramente el propio Podemos. Finalmente acabaremos dando un repaso al conflicto, a la invasión rusa de Ucrania, donde aparece un nuevo tema, vamos a decirlo así, esa incorporación solicitada por Finlandia, donde han pasado de prácticamente de un 20 a un 60% de los finlandeses que quieren estar en la OTAN, que ha puesto en alarma a Rusia, que dice que eso no puede ser y que amenaza a Finlandia si se acaba incorporando a la OTAN. Mientras han cortado el gas, que va a Gazprom, ha cortado el gas que pasa por el gasoducto, no es el más importante, pero no deja de ser otro movimiento en esa guerra política que está sucediendo, paralela, política económica, digamos, paralela a la guerra real en el campo de batalla. Pues si les parece, empezamos hablando de ese de todos contra todos que estamos viendo las últimas horas en un día bastante tranquilo, todo hay que decirlo, y donde estamos viendo pues que Calviño choca con Montero, chocan luego con el tema de la ley del aborto, también curiosamente con Montero tocan bastantes ministros. Luego tenemos con el tema del CNI cosas que parecen un poco, cuanto menos, podríamos decir, sorprendentes o menos sorprendentes de lo que parecen. La Fiscalía finalmente del Supremo, tras las denuncias de ciudadanos y de, creo que eran manos limpias, pues va a decidir a investigar al señor Rufián para ver si ha cometido un delito de revelación de secretos. Es de esas cosas que parecen tan obvias que a veces uno no acaba de entender cómo es que no han sucedido antes. Porque al final son cosas de estas que te dejan un poco así parado y que te dan la sensación de que nada sucede como debería suceder. Hoy se ha conocido también, y lo van a seguir viendo en los próximos días, todo el tema de que quién controla realmente los móviles del gobierno, que está claro que era el departamento de Bolaños. Se ha visto en una respuesta incluso del propio gobierno a una pregunta en el 2020 del partido de Vox, pues que además es algo que nosotros habíamos explicado en repetidas ocasiones durante estos días, que el departamento correspondiente a la Moncloa, que es además el que se encarga de las instalaciones telemáticas durante los viajes del gobierno. Y la mayor parte de esta gente viene de correos, son funcionarios, y ese departamento, pese a tener las directrices del CNI, depende única y exclusivamente de Bolaños. Y eso es así de real. Bolaños se ha metido en un embolado que parece que intenta escaparse, vamos a decirlo así,
pero tampoco tiene esa gracia y esa habilidad el señor Félix Bolaño, y acaba convirtiéndose dentro de ese lío, digamos, que tiene en el gobierno, que acaba siendo, no sabemos muy bien cómo explicarlo. Como pueden ver, hoy es un programa bastante más sosegado que otros días, porque al final uno hay situaciones que le cuesta incluso intentar explicar. Esta guerra interna, digamos, en el gobierno, si debemos analizar o debemos pensar, cuando hay un conflicto interno, habitualmente es porque las cosas no van bien. Nadie se pelea si dos no quieren. Si todo fuera de maravillas, como nos vende el gobierno, pues ¿quién estaría preparando conflictos internos? ¿Por qué estarían discutiendo unos ministros con otros? Muchos empiezan a ver en peligro su situación porque se dan cuenta de que el gobierno va a la deriva, que el presidente está con esa nueva forma de gobernar, que es lo que hemos denominado aquí la IIJ, es decir, improvisación e inseguridad jurídica, que parece que es lo que están trasladando desde el propio gobierno en muchas de sus manifestaciones. Y la realidad no se puede esconder. Son conscientes de que las elecciones de Andalucía van a ser un punto de inflexión importante porque son conscientes de que depende del resultado, las cosas pueden empezar a cambiar. Y nosotros insistimos en lo que llevamos insistiendo desde hace semanas, meses. Los cambios no van a venir por el PP, los cambios no van a venir por Vox. Los cambios, si son antes de diciembre del 23, esto también lo podemos decir con total rotundidad, vendrán de dentro del Partido Socialista. Es más, podríamos afirmar que si hubiera elecciones antes de diciembre del 23, fíjense lo que vamos a decir, el candidato socialista no sería Pedro Sánchez. Porque si hubiera elecciones antes de diciembre del 2023, querría decir que dentro del Partido Socialista se han cansado del presidente y ha habido un tipo, no diremos la palabra golpe de Estado, porque ha sido un golpe palaciego en este caso, y con la dificultad extrema, recordemos que Sánchez sigue siendo presidente del gobierno, guste o no guste, que no es lo mismo que cuando era secretario general y lo largaron en el 2016 obviamente, aunque este hombre podría llevar 400 años vivo y nadie nos hubiéramos dado cuenta, porque con lo guapo que es, pues hubiera pasado los años por su vida y hubiera seguido con esa piel tersa y juvenil. Pero la realidad es que, insistimos, si hay elecciones antes de diciembre del 2023, que es la fecha, vamos a decirlo así, el momento elegido por el presidente Sánchez, si hay elecciones antes de ese periodo, solo serán porque el Partido Socialista se ha dado cuenta definitivamente, realmente se ha dado cuenta, pero no quieren reconocerlo, que con Sánchez van totalmente a la deriva y van a un modelo de partido como el francés en el Partido Socialista, es decir, a la desaparición. Eso es algo claro y evidente, y si no se mueve nada, Sánchez llegará a esas elecciones, seguramente no, las perderá de una forma escandalosa, y es posible que esa derrota escandalosa de Sánchez se lleve por delante al Partido Socialista Español. Lo obrero, como pueden ver, ya lo hemos olvidado. Y ese es el momento que hay que intentar pensar y estudiar y reflexionar. Fíjense el periodo de tiempo que estamos. Estamos en el 2022, estamos a mediados de mayo aproximadamente. Nos quedarían aproximadamente unos 19 meses hasta llegar a ese diciembre. Y la pregunta que deberíamos hacernos todos ¿es capaz el gobierno de aguantar 19 meses con derrotas consecutivas en el Congreso, con asuntos que cada vez enturbian más la política de este país, con situaciones que van a acabar estallando, como por ejemplo lo de Salvador Illa y las compras sanitarias? ¿Es posible que Podemos, que es el socio de gobierno, aguante 19 meses? Hombre, si a todo eso le respondemos que sí, pues ya pueden irse a dormir y pensar que hasta diciembre del 2023 no habrá elecciones. Porque recordemos, el único que puede pulsar el botón de las elecciones es obviamente el señor Sánchez. Pero claro, aquí hay un movimiento, digamos, que siempre hay que valorar, que el señor Sánchez, aunque no lo crean, depende del partido, decimos que aunque no lo crean porque no se lo cree nadie, pero técnicamente depende del partido, y si la situación se complica bien
tras las elecciones municipales, que es donde mucho cargo se va a jugar su futuro, vamos a decirlo así, su sueldo, porque las elecciones andaluzas sí que pueden ser un punto de inflexión para Sánchez, pero ya han sido las gallegas, ya han sido las de Madrid, y parece que eso podría incluso asumirlo. No habría una revuelta interna, porque estaríamos hablando de unas elecciones al final autonómicas que ya se da por descontado que van a perder. O sea que tampoco habríamos nada del otro mundo. Pero el gran vuelco que puede pasar en unas elecciones municipales, que recordemos hay una cosa fundamental también, las elecciones municipales funcionan como funcionan. Es decir, puede haber un cambio de alcalde, sí, pero ha de ser con los votos de siempre. Aquí no se pueden adelantar elecciones en los municipios. Las elecciones se hacen una vez cada 4 años y punto. Y ese detalle es muy importante, porque cuando lleguen los partidos a esas elecciones en el 2023, o sea, de aquí unos meses aproximadamente, menos de un año, cuando lleguen los partidos a esas elecciones municipales, lo que salga va a durar 4 años. Y si algún partido que parece claro va a la deriva, estamos hablando obviamente del PSOE y también de Podemos, Ciudadanos ya ni hablamos, y llega a esas elecciones en un momento renqueante, pues van a estar 4 años muchos de sus miembros sin cobrar y muchos fuera de la política, y eso empieza a preocupar a mucha gente, porque fíjense que se está dando el escenario de que esas elecciones pueden llegar en uno de los momentos más críticos del gobierno. Pasado un principio de año duro, seguramente, un final de año muy complicado, unos apoyos en el gobierno cada vez más difíciles, unos medios de comunicación, como decíamos ayer, cada vez más centrados en que Sánchez es un estorbo, y un equipo en el propio gobierno, en la propia Moncloa, cada vez más dividido, como se está viendo en las últimas horas. Fíjense, aún faltan meses para esas elecciones, pero esas elecciones pueden ser el cambio total de la historia. Y aquí es donde hay 2 reflexiones a hacer. Ustedes imagínense, saben que nos encanta hacer que la gente piense en este canal, esto no es aquí de decir una información y cada uno luego y dirigir la información, no, nos gusta que la gente reflexione y que se ponga en esa situación. Ustedes imagínense el poder municipal del PSOE, incluso de Podemos, menor pero también, estamos pensando, ejemplo, Barcelona, por decir una localidad grande y alguna otra localidad, pues el poder municipal de estos partidos. Y cuando llegan a unas elecciones municipales, los partidos generales, pues están unos, Podemos, que no sabes muy bien dónde está, deshecho por todos lados, por mucha fuerza que tenga el equipo local, es importante esos movimientos. Y por otro lado tenemos al PSOE, que puede estar en total caída. Eso antes de las elecciones. Y alguno puede pensar, pues habrá que intentar animar a nuestro electorado base, porque si no, no va a ir ni se va a presentar. Va a pasar eso que hemos llamado la catalanización de la política española, es decir, que muchos votantes se quedan huérfanos de a quién votar y al final se quedan en casa. Y la abstención se mueve, en ese caso, en los partidos de izquierda, vamos a decirlo así, claro, con lo cual dejan vía libre a que otros partidos entren arrasadoramente en las instituciones municipales e insistimos, el gran problema es que entran por 4 años y eso no lo cambia, ni Dios. Y ahí estriba el gran dilema que están teniendo ahora en el socialismo en este momento. ¿Hay que inmolarnos en esas elecciones o hay que evitar llegar a esas elecciones en profunda caída? Esa es la discusión interna. ¿Qué hay que hacer? ¿Sacrificamos al peón Sánchez, que nos está llevando al hundimiento, o confiamos que hay un milagro, no sé, que toque la Lotería España y nos den algún premio de estos de lotería en febrero, un par de meses antes, porque se agotan ya las opciones de ideas revolucionarias? Recordemos, Franco ha muerto, el emérito está jubilado y Putin, suponemos, algún día dejará también estas cosas. Con lo cual, sin comodines, enfrentarse a unas elecciones municipales, también hay autonómicas, pero esas, insistimos, como puede pasar en otras, pueden hacerse cuando uno quiera, o sea, que pueden al cabo de un año hacerse una moción y tal, pero las municipales no, son 4 años y no hay que decir la cantidad de cargos
políticos y paralelos a la política que viven de los ayuntamientos en España, más de 8.000, pues imagínense que ese punto de inflexión es clave para el futuro del gobierno. Pero sobre todo es clave para el futuro de Sánchez. Sánchez es consciente a estas alturas, tampoco estamos diciendo nada que no se puedan imaginar, que esta es su última legislatura. Y va a intentar, con ese egocéntrico personaje que es, con ese narcisismo, que no es que lo digamos nosotros, lo decía incluso el editorial del País en el 2016, va a intentar aguantar el máximo posible y sabe que sus únicos enemigos están dentro del partido. Los otros son enemigos, pero no es lo mismo porque no puede moverle la silla. Y el problema que tiene el Partido Socialista de esos enemigos es que primero Sánchez ha descabezado cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de crítica dentro del partido, con lo cual se hace cuanto menos complicado. Y eso lleva a la paradoja, y esto es lo importante también, lleva a la paradoja de que si no hay nadie que pueda salir a sustituir a Sánchez, o Sánchez sigue siendo la única cabeza visible del Partido Socialista, como a día de hoy parece, pues nadie va a mover nada. Fíjense qué curioso, el haber eliminado a toda la oposición interna por parte de Sánchez puede provocar que el partido no tenga capacidad de reacción y que se acabe estrellando, copiando ya no el modelo catalán de la política, sino copiando el modelo francés del Partido Socialista. Eso es algo que parece va a pasar de forma natural, porque al final las situaciones actuales vienen por lo que uno ha hecho en el pasado, y si Sánchez se ha limitado, entre otras cosas, a descabezar cualquier cosa que no tuviera que ver con el sanchismo, porque está haciendo un partido de líder único, pues cuando no tienes con qué sustituirlo, pues lo más fácil es mantener lo que tienes. Es su cabeza de cartel más conocida, por no decir la única prácticamente. Ya me dirán a quién conoce más del socialismo, que vamos a presentar de presidente, a Calviño, por decir a alguien. No, pues es que ¿a quién vamos a presentar? A Rivera, Teresa Rivera, que no la conoce ni Dios. Y eso que es vicepresidenta, creo, porque hasta en esto se puede dudar. Y esa es la realidad actualmente de la situación en la Moncloa. Saben que la clave va a venir en esas elecciones municipales y dudan si va a haber apoyo o no apoyo interno del partido, o alguien desde el municipalismo, que es el elemento siempre más importante, ha sido en el PSOE históricamente, puede intentar hacer movimientos. Lo que está claro que si esos movimientos existieran, sería fácil de detectarlos. Solo debemos seguir en los próximos meses si algún alcalde, algún presidente de estos cargos que corren por ahí empieza a salir en medios, empiezan a entrevistarle, empieza a mover la patita, empieza a hacer declaraciones, entre comillas, que no tocan, yo qué sé, un alcalde opinando de la guerra rusa, por ejemplo, que no toca, o un alcalde opinando de la medalla al emir de Qatar, por decir cosas que se van de sus atribuciones municipales, pues empiezan a ver un personaje en el socialismo así, le ponen cara, dicen, ay, pues este parece que, hombre, no tan guapo como Sánchez, que eso sabemos que es complicado, pero que tiene un poco de talante, que tiene un perfil de líder, pues ahí se estará fabricando un líder. Porque el socialismo necesita un líder, o tras las elecciones de diciembre del 23 desaparecerá, y eso es algo muy probable si no hay grandes cambios en el socialismo. Mientras, obviamente, el PP parece que de la mano de Feijóo dice que esto no puede ser, porque claro, si desapareciera el PSOE, estamos en una hipótesis ahora, el PP se quedaría como partido único en principio y quedaría una izquierda vacía. El PP, asumir riesgos como esos, parece que no tienen mucha lógica en su planteamiento. Entonces se plantea cosas como apoyar la próxima semana la Ley de Seguridad Ciudadana, que en principio el Partido Socialista hubiera perdido, bueno, perdería, vamos a decirlo así claro, sin los votos del PP. Y se hace curioso que el PP hoy ha dicho en la mano de Cuca Gamarra que la ley no les gusta, pero que van a aportar a favor, en pocas palabras, por eso que dicen responsabilidad nacional o algo así. Saben que son muy patriotas en algunos temas. Algunos pensamos
¿Que el PSOE haría lo mismo en la situación contraria? Pues parece que no. Pero es que ustedes harían lo mismo en una situación contraria. Parece que no. ¿Por qué hay que dar oxígeno al presidente Sánchez? Si curiosamente la gracia del presidente Sánchez, y lo hemos dicho muchas veces las últimas semanas también, es que necesita el apoyo de Esquerra y todos los partidos raritos, no por las políticas que va a hacer, sino porque es consciente de que si empieza a perder votaciones en el Congreso, en el partido se van a poner muy revoltosos. Y claro, si esta primera votación, donde parecía que todos los partidos de la oposición iban a girarse en contra, pues nada más y nada menos que le aparece el partido de Feijóo a apoyarle, pues uno pues no acaba de entender estos planteamientos. La responsabilidad nacional está muy bien, pero cuando tú dices, señores del PP, señora Cuca Gamarra, cuando dices literalmente que esa ley que van a aprobar no les gusta, pues encima se hace todo bastante más complicado de entender. Porque si no les gusta, ¿para qué van a votar a favor? No se entiende nada. Quien tampoco parece entender nada es la IREF, que ha vuelto a denunciar nuevamente, ya están cansados de denunciarlo, también es cierto, como han dicho, parece un diálogo de besugos, vuelven a denunciar la poca transparencia del gobierno y con los datos actuales y con la falta de llegada de los fondos europeos, pues el PIB se puede despeñar en este año nada menos que hasta un 0,7% menos. Recordemos, la IREF, cuyo primer presidente fue el ministro Escrivá, este que ha decepcionado a todo el mundo, pues parece que no está muy contento con el gobierno. Recordemos que la IREF es, según el propio nombre, independiente. Imagínense, cualquier servicio independiente en este país, pues parece que no está muy de acuerdo con lo que hace el gobierno. Al final el gobierno se sigue rigiendo, insistimos en esa frase que creemos que debería ser tópico y muy normal a partir de ya. Es decir, estamos ante el gobierno de la improvisación y el gobierno de la inseguridad jurídica. Y en economía es lo peor que puede pasar. ¿Quién se va a embarcar en hacer un proyecto en este país? Yo qué sé, en comprar solares para montar, me invento, porque no tengo ni idea si eso es un gran negocio, montar supermercados, pensando en que lo va a amortizar en 8 o 10 años con este gobierno. Nadie. Lo triste, y eso no hay que olvidarlo, que este gobierno, obviamente democrático, es el que han votado los españoles. Con lo cual, claro, cualquier inversor, sobre todo internacional, dirá aquella frase que hemos dicho, oiga, tenemos que invertir en 4 países, ¿quién gobierna? Mire, pues en uno gobierna el centro izquierda, en otro el centro derecha, en otro el centro, en otro la derecha un poquito más allá, y en España los comunistas. ¡Ah, mierda! Ahí tenemos un problema. Este gobierno tiene un problema de imagen internacional, porque no se acepta, como es normal, que elementos como alguno de los ministros que tenemos, provengan y estén orgullosos de provenir de un régimen como el comunista, que ha hecho lo que ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a decirlo así de claro. Nadie lo entiende. Y algunos incluso se echan unas risas, porque íbamos a decir Felipe, nos hemos equivocado, no sé en qué estaríamos pensando, porque Pedro Sánchez no es nadie sin el apoyo no solo de comunistas, sino de los partidos extraños, algunos que han apoyado el terrorismo. Imagínense en cualquier país decente del mundo que estuvieran gobernando con comunistas y con, por ejemplo, yihadistas. Es que tú lo ves desde Marte, ya no hablamos de ningún país, vamos a decir desde cualquier país de Asia, de África, de América, y te quedas así parado y dices, ¿qué ha pasado? Pero lo ves de Marte y dices, mierda, paren las naves espaciales, no vamos a invadir Europa, porque es un desastre, porque a esa gente le ha votado gente, en principio, normal. Y cuando gente normal vota a gente totalitaria, es que hay algo que está funcionando mal. Insistimos que el gran problema de este país es la educación. Y hasta que no haya un plan nacional de educación que perviva cualquier gobierno, que se convierta la educación en una estructura de Estado, igual que estructura de Estado son los servicios, para nuestro entender, obviamente, el Centro Nacional de Inteligencia, igual que la Casa Real es una estructura de Estado que pervive a todo, igual que
Aunque no lo parezca, las pensiones por el plan de Toledo es una estructura de Estado, porque es un pacto global que nadie toca. Pues creemos que hay elementos como la educación que deberían formar parte de ese plan de Estado. Y luego, a su nivel, por ejemplo, algo que también creemos muy interesante, que la actividad clave de este país, sobre todo en muchas comunidades, como el turismo, también tuviera ese plan de Estado, como estructura de Estado, porque al final esas son las cosas que los políticos deberían tocar poquito, muy poquito. Porque cuando metemos dogma o metemos ética o moral en algunos temas, pues acostumbramos a patinar mucho o bastante. Y eso este gobierno lo tiene cada vez más claro. Quien no lo tiene claro, obviamente, es ese Podemos que ya podemos decir que nosotros anunciamos, ¿se acuerdan? Ciudadanos desaparecerá. Ahí lo tienen, aunque hoy han cambiado al jefe de prensa. Y han puesto un tío bastante inteligente. Vamos a ver si consigue hacer reaccionar el partido, que viene de Voz Populi. Pero claro, Podemos se autoinmoló con aquella decisión de Pablo Iglesias en aquellas teorías que hace él y que le salió fatal. Luego pensaba que se iba a ganar la vida de contertulio, que se la gana bien porque le paga muy bien por decir tonterías o no decir nada. Al final, fíjese, lo más representativo que ha tenido es hacer un programa creo que es en el Diario Público, imagínense, que debe ser el que menos le paga. Y la realidad es que Podemos se rompe. Podemos se rompe en dos frentes. Yolanda Díaz y Garzón, finalmente el comunismo, el Partido Comunista, había dudas, pero nosotros hemos dicho desde el primer momento, Yolanda Díaz para dar ese salto necesita una estructura, y el único que tiene estructura dentro de Podemos es el Partido Comunista. El problema, obviamente, que vincular una hipotética candidata a la presidencia de España al Partido Comunista, ya no hablamos de sus escritos sobre Marx y todas estas cosas, que cada uno es libre, hombre, pues se hace cuanto menos extraño. Alguien que abraza el comunismo, de verdad, ¿alguien lo ve en las reuniones de la OTAN? ¿Alguien lo ve en las reuniones de la Unión Europea? Pues ¿qué quieren que les diga? Creemos que el problema que tienen además es que todo se ha construido en el bluff de Yolanda Díaz y que ese bluff, si aguantan los medios prostituidos y nadie la denuncia por cosas como los másters y todas esas cosas que ya saben, veremos qué representatividad obtiene, porque Yolanda Díaz es la especialista en perder las elecciones. Y lo que hace ahora cuando juega con el bluff es obviamente no presentarse a ninguna ni hacer campaña, porque sabe que si habla quedará en evidencia y en ridículo. Y eso es algo tan obvio y natural que algunos como Iglesias creen que van a entrar a sustituirla. Pero Iglesias, tu etapa ha acabado. Tu etapa acabó seguramente con el famoso casoplón, vamos a decirlo así de claro, y parece que aún no te has dado cuenta. Acabó seguramente también cuando hiciste aquel mejunje electoral interno, decías que tenían que votar, que te daban a favor, y que parece también fue un poquito toqueteado, vamos a decirlo así. Y esa es la realidad. Porque al final, quien acaba votando son los ciudadanos, y algunos vemos que los ciudadanos están muy cansados de cierta política hipócrita. Y sobre todo, y lo más fundamental, es que los que están cansados de esa política, sobre todo aquellos que se llaman de izquierda, son capaces de quedarse en casa en cualquier elección. Y quien parece no se va a quedar en casa es Rusia, que amenaza a Finlandia por esa incorporación a la OTAN, aprovecha Gazprom para cortar el gasoducto que entra por Polonia. Parece que no es el más importante, pero obliga a movimientos en Europa. Y la realidad es que estamos delante de una doble guerra, o una triple, podríamos decir, la guerra real, de la que en este programa saben que hablamos muy poco porque cada día te explican una historia y tampoco sabes muy bien por dónde van. Hoy toca hablar de la factoría de acero que está en Mariupol, pero bueno, de ataques, de muertos, al final desgracias, vamos a decirlo así claro. Luego tenemos la guerra económica, que ese movimiento del corte de gas pues parece que da más fuerza a Rusia, digámoslo así de claro, y parece que no acaba de estar hundida, como algunos creían que esto iba a pasar en 2 días. Aquí ha habido 2 errores estratégicos. 1, Rusia, que pensaba que Ucrania se la ventilaba en 24 horas, y 2, Europa, bueno, lo que pasa es que somos muy cortos, que pensamos que con unas sanciones nos cargábamos a Rusia, pensando que Rusia debía ser Liberia, con todo el respeto para Liberia, o Senegal. Y la tercera es la guerra, digamos, de las amenazas.
Esta que ya empezó en su momento Rusia con el tema de Ucrania, que se incorporaba, no sé qué, también se extendió a las Bálticas, que no les hace mucha gracia a Rusia, seamos sinceros, y ahora a esa decisión de Finlandia de pedir la incorporación en la OTAN, que podría ser prácticamente inmediata. ¿Dónde irán las amenazas? Bueno, lo hemos dicho mil veces, con Rusia es difícil intentar entenderlos desde nuestra mentalidad. Uno puede estar una hora hablando con un ruso y seguramente sales pensando qué majo que es y pensando, incluso dudando si quizá tiene la razón o no. Uno puede estar hablando con una persona de otra nacionalidad, un ucraniano o un báltico, y te puedes pensar lo mismo. Porque al final cada uno tiene sus razones. Y cuando uno intenta analizarlo desde la distancia, parecen lógicas unas y otras. Que luego en la realidad unos se exceden más, y seamos sinceros, unos han invadido un país, o sea que aquí no hay vuelta de hoja, y no han hecho llegar el diálogo donde debería estar, perdón. Pero claro, no sabes si los movimientos, las amenazas se convertirán en realidad o simplemente serán ese juego de palabras que a algunos les gusta tanto. Nosotros hoy dejaremos los juegos de palabras, se nos ha hecho mucho más tarde, habíamos prometido empezar una hora y nos hemos retrasado nuevamente, pedimos perdón, eso no tenemos ningún problema. Nos vamos a emplazar a mañana por la mañana, recordemos que luego estamos de movilidad hasta el martes, pero creemos que podemos hacer todos los programas con normalidad, aunque viernes, sábado a lo mejor aprovechamos y descansamos, si hay alguna novedad obviamente estaremos pendientes. Como siempre, el Patreon, el canal, la transferencia y todas esas cosas. Y nos despedimos hasta mañana, como siempre, conseguimos.